Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. ¿Qué tal estáis, amigos? Hoy volvemos con los relatos del maestro, de Howard Phillips Lovecraft, aunque realmente el relato de hoy forma parte de su mitología por parte de Robert Bloch, el que yo considero el aprendiz de Lovecraft. De hecho, ellos dos cruzaban relatos para hacerse referencia uno al otro constantemente, creando de los mejores relatos que han existido sobre esta mitología. Robert Bloch escribió El vampiro estelar, uno de los relatos que ya os digo, más impresionan de todos. En ese relato que tenéis aquí en el canal, se habla del libro prohibido de Vermis Mystery, el sonido del gusano, el misterio del gusano, y también de una entidad cósmica invisible que, al ser invocada, provoca estragos. Relatos realmente buenos. Por ello, esta vez Robert Bloch nos trae Cuaderno hallado en una casa deshabitada. Y os digo que este relato es impresionante, o al menos es uno de los que más me han gustado de todos los que he leído. Tiene buena extensión, buen desarrollo dinámico de los acontecimientos, un misterio muy grande que va creciendo constantemente. Realmente es uno de los relatos que deberían estar en el top de la mitología lovecraftiana, de los más extraños de todos. Así que, amigos, vamos a comenzar directamente con este relato, Cuaderno hallado en una casa deshabitada. Esta historia comienza con un joven oculto en una vieja casa y realmente muy asustado. Algo le estaba acechando, buscando fuera de esta casa. Él no podía verlo, sobre todo porque la ventana estaba tapiada con enormes tablones de madera, y temía que ese algo lo encontrase, sobre todo si descubría la entrada secreta bajo el pozo de la casa. Este joven, como último recurso y sabiendo y temiéndose lo peor, agarró un cuaderno que encontró en el suelo y decidió escribir sin parar, contar toda su historia por si alguien en el futuro encontraba y leía ese cuaderno. El joven se llamaba William Osborne, de 12 años. Se había criado con su abuela en su casa, una casa aislada en los montes. La abuela hizo de su maestra para enseñarle los conceptos de la escuela. No solía relacionarse con las personas y ella era su única amiga. La abuela le contaba historias realmente extrañas sobre ellos, ocultos en los pantanos, desde mucho antes de la llegada de los colonizadores o incluso los pueblos nativos. Ellos, creadores de monolitos y de piedras altares donde sacrificaban a seres vivos para adorar a sus dioses. La abuela decía que estas historias se las contaba a su vez su propia abuela, sobre ellos, aquellos que no soportaban la luz del sol. Los nativos no se asentaban cerca de ellos y de vez en cuando abandonaban un niño atado en un árbol para que sirviera de sacrificio y así convivir con ellos en paz. Cuando se acercaba la víspera de Todos los Santos, ellos hacían sonar los horrorosos tambores que se escuchaban por todo el monte. La abuela le contaba muchas historias sobre ellos, pero también sobre otras cosas como los horrores de Arkham, brujas, demonios o el secreto que guardaba la gente en el pueblo alejado de Innsmouth, sobre todo en el sótano. La abuela nunca quiso describir el aspecto de ellos. Decía que no debía pensar en esas cosas, que eran bastante malas para el alma. Una vez que la abuela murió y falleció, la tía Lucy y el tío Fred acogieron al joven Willy en su casa de granja, situada en los montes donde las historias prohibidas de la abuela, hacían mención. Allí fue acogido por sus tíos, muy felices de tenerle, a pesar de que había algo en sus ojos que emanaba miedo. Parecía evitar adentrarse en los bosques de aquellos montes. Un día,
Mientras Willy estaba paseando, escuchó un ruido muy extraño. Sonaba como un goteo, como si cayera sangre a un cubo en pequeños chorritos. El joven Willy se escondió por temor, ya que el ruido se acercaba poco a poco, y ese ruido empezaba a sonar como gente corriendo o andando todos a la vez. Era muy raro. El ruido se acercó demasiado, mientras se movían a su vez los matorrales por donde iba pasando, dejando un olor espantoso. Entonces le pareció escuchar palabras en ese ruido, palabras que describe como una voz sin ser una voz. Más que una voz, suena como un zumbido o un gruñido profundo y ronroneante. Pero tiene que ser una voz, porque dice palabras. El joven recordó las sílabas y las escribió como a él le parecía que sonaban. Ehub sub nigerat nega rila nepsogoth. Entonces se desmayó por el intenso hedor, cuando la criatura estaba ya demasiado cerca. Al cabo de un rato despertó, y aquel horrible ser ya no estaba allí. Pero antes de volver a la casa, su curiosidad hizo que decidiera ir a donde estaba esa criatura, observar por donde había asomado. Allí vio las pisadas que tenían forma de cabra. No 4, ni 10, ni 15, ni 20, más de 200 pisadas, todas pegadas entre sí, como si se hubieran retorcido, como si algo allí hubiera tenido cientos de patas moviéndose y contorsionándose. No se lo contó a la tía Lucy, ni al tío Fred. Cuando llegó la noche, el joven tuvo intensas y espantosas pesadillas sobre aquello. En esas pesadillas podía ver a la criatura. Era una enorme monstruosidad, muy alta y negra, como el betún. No tenía una forma concreta, salvo una serie de cuerdas negras que acababan en pezuñas de cabra y que se retorcían de diferentes maneras. Su forma era cambiante, se combaba y retorcía de diferentes maneras. Tenía un montón de bocas por todas partes que se juntaban como hojas de las ramas. De ellas goteaba una sustancia verde, muy viscosa, un limo grotesco que goteaba por el suelo, como la savia de los árboles. Al día siguiente, el joven recordó ver un libro sobre mitología en la casa de sus tíos. Ahí descubrió que los antiguos druidas eran muy similares a ellos, encajaban con sus ritos y sacrificios y adoración a los seres de los bosques. Los incas o aztecas del pasado decían que los dioses blancos vinieron en barcos y les enseñaron el conocimiento y la magia. El joven Willy se preguntó, ¿y si no se refería a humanos, sino a otras cosas? La abuela le habló de ellos desde siempre. Eran druidas los que se ocultaban en aquellos pantanos, en los montes. Eran ellos los que llamaban a los espíritus del bosque y les rendían culto mediante sacrificios. Al poco tiempo, recibieron una carta del primo Osborne, en la que decía que vendría a visitarlos el 25 de octubre, en la madrugada. Willy se emocionó muchísimo por la visita de su primo y empezó a dejar de lado la cuestión de los monstruos y los druidas. Empezó a olvidarse debido a la enorme emoción que sentía el joven de 12 años por encontrarse con su primo. Mientras que su tío Fred y él mismo preparaban la habitación para su primo y arreglaban la casa, Willy se fijó que en uno de los dos pozos que tenían enfrente empezaba a rebosar una extraña y viscosa sustancia verde, como el limo de aquella criatura. Tras ver cómo rezumaba aquello, volvió a recordar el sueño y aquel árbol negro, retorcido por miles de bocas y patas de cabra. El miedo se apoderó de él en silencio. Llegó el día de la visita del primo Osborne.
un día lluvioso y de tormentas atroces. Los fuertes relámpagos partían en 1000 pedazos los cielos con su violencia descomunal. El tío Fred preparó su carro y los caballos para recoger al primo Osborne. Le esperaban 10 kilómetros de viaje acompañado de las peligrosas y potentes lluvias. Cuando se marchó, Willy y la tía Lucy se quedaron muy preocupados. La preocupación creció cuando su regreso empezó a tardar más de la cuenta. Cuando pasaron ya demasiadas horas, decidieron salir para colocar en el camino un farolillo, así alumbrar y guiar en la oscuridad, en la niebla y en la tormenta. Mientras colocaban el farolillo, vieron que se aproximaba el carro del tío Fred y el caballo también a galope a una enorme velocidad. Cuando llegó a ellos, el carro estaba vacío y no se encontraba rastro del primo ni del tío. Se pusieron muy nerviosos, pero no podían hacer nada, solo esperar a que la terrible tormenta cesara. La tía Lucy se desmayó y fue el pequeño Willy quien la llevó a la casa y la acostó. A la mañana siguiente encontraron el caballo muerto en el granero, cerrándoles la posibilidad de poder ir al poblado a buscar ayuda. Entonces se le ocurrió esperar un par de días y pedirle al cartero, que viene todos los jueves, que los llevase al poblado para pedir ayuda. No había otra forma posible de llegar allí. Hacerlo andando podría suponer la muerte. Ya faltaban pocos días para el Día de los Difuntos. Por ello, el joven Willy no pudo evitar pensar que ellos los habían raptado para ofrecerlos como sacrificios. Mientras tanto, esos sueños horribles volvieron, los sueños sobre el ser negro que era como un árbol que andaba por los bosques y echaba raíces en un determinado punto, un lugar, para ponerse a rezar con todas aquellas diminutas bocas, a rezar a ese viejo dios de debajo del suelo. Este ser en el sueño pegaba sus diminutas bocas en el suelo, mientras salpicaban con su viscoso líquido limo de color verde. Otro de los sueños que tuvo aquella noche fue ver a su tía Lucy durmiendo en la habitación, mientras que unos hombres entraban de noche por la ventana, la agarraban y la raptaban llevándosela muy lejos. Tras soñar aquello, el pequeño Willy se despertó exaltado y fue a comprobar si su tía se encontraba bien. No la encontró en la habitación. La ventana estaba abierta y parecía que aquellos sueños eran reales. Por ello, esa era la noche del 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, y sabía que al igual que el tío Fred y el primo Osborne, habían raptado a la tía Lucy para sacrificarlos. No pudo esperar al cartero y decidió prepararse en el camino peligroso para pedir ayuda al poblado. Cuando todo estaba listo y cerró la puerta de casa, con su mochila a espalda, vio que el pozo escupía limo verde. Algo muy raro estaba pasando ahí. Sin pensar ni mirar más aquel horrible pozo, dio el primer paso en el camino, cuando de repente algo empezó a venir de la niebla. Era una figura delgada, un hombre muy parecido al tío Fred, sin barba, más joven, vestía elegante y pulcro. Se acercó al pequeño Willy y le dijo que él era el primo Osborne. Willy se quedó sin palabras, paralizado. El primo le dijo que había enviado un telegrama diciendo que iba a retrasarse, pero que parecía que el telegrama no había llegado a casa. También le comentó que estuvo esperando al tío Fred, pero él nunca apareció, por lo que decidió venir andando. A Willy le pareció muy extraña toda la historia que le estaba contando. Era como si esta historia no encajase. Decidió contar todo lo que le había pasado con los tíos, su desaparición, pero sí que es cierto que omitió ciertos aspectos sobre la criatura con la que estaba soñando. El primo tenía una actitud muy tranquila pero manipuladora.
intentaba quitarle importancia al asunto y le decía al joven que podría estar imaginándoselo todo, que los tíos vendrían en cualquier momento. Con toda seguridad, el primo mentía y parecía vigilar en todo momento al joven Willy. Le pidió que se metiera en la casa a esperar a sus tíos y le impidió viajar al pueblo. Willy no supo cómo enfrentarse a aquella situación. Entonces escuchó el carruaje del cartero. El señor Cap Pritzer había llegado a la casa. Paró frente a la puerta y comenzó a hablar con el primo Osborne. Tras un rato, parece que el cartero vio que estaba todo bien, ya que el primo no le contó nada de la desaparición de los tíos. Y por ello, Cap subió al carro, se despidió alzando la mano y empezó a marcharse. Willy salió corriendo de la casa y le gritó al cartero para que parara. Entonces paró y le contó todo lo que estaba pasando sobre las desapariciones, los druidas y de un mal que se ocultaba en los bosques. El primo Osborne también se acercó muy nervioso y le contó al cartero que Willy estaba mal de la cabeza, que vivía en un mundo de fantasías y que se encontraba muy enfermo, que no le hiciera caso. Willy le juró al cartero que no era cierto y que su primo lo estaba engañando. El cartero vio la situación muy rara y le pidió subir al carro a Willy para llevarlo al pueblo. Pero el primo le dijo que no, que Willy se quedaba aquí. Tras varias palabras, al final no pudo convencerlo, y el primo subió al carro. Cuando subió, el cartero sacó su enorme revólver y le apuntó directamente a la cara, diciéndole que él conocía a Willy desde pequeño y que sabía que era un buen chico, que no mentía y que se fiaba de él. Para el cartero, el primo era un desconocido, y si subía al carro sin permiso estaría violando la protección gubernamental que tenía el correo de los Estados Unidos. Por lo tanto, le volaría la cabeza de un disparo. Entonces gritó, se bajó el primo Osborne y le hizo caso. Lo último que dijo fue: has cometido un grave error, Willy. Cap y Willy fueron raudos con el carro, se marcharon muy lejos por los caminos. El caballo galopaba veloz, mientras que la oscuridad se cernía y la tormenta volvía. Willy le contó sobre los ruidos, sobre la criatura, y le preguntó sobre la palabra Sogoth. ¿Qué son los Sogoth? Cap le cogió del brazo y luego surgió un relámpago muy violento. Ahí pudo ver su cara con la boca abierta, pero no miraba al joven, miraba el camino y lo que tenían delante. Los truenos crujían, partían el aire con su sonido, y las sombras parecían tener vida, danzando a los lados. Los árboles se habían juntado, cubriendo la siguiente curva, y en la oscuridad parecía como si estuviesen vivos. Se movían y se retorcían para cerrarles el paso. Surgió otro relámpago y pudo ver en la oscuridad que había algo más. Era negro, no era ningún árbol, algo enorme y oscuro, agachado, esperando con los brazos abiertos como cuerdas extendiéndose, contorsionándose. «¡Sogoth!», gritó Cap, con el revólver en la mano, mientras que en los innumerables truenos partían el aire. Cap apuntó con la pistola a aquello y le disparó casi tan fuerte como un trueno, y casi tan ruidoso como el estampido que produjo aquella criatura, volcando el carro y saliendo disparado. El joven Willy cayó fuera del camino en el bosque, en la oscuridad, mientras que Cap gritaba enfrentándose a la monstruosidad. Hubo truenos, gritos y más árboles retorciéndose bajo la lluvia intensa. Pero entre toda esa mezcla de sonidos horrorosos había otro, los tambores de los druidas que cada vez sonaban más fuerte. Había empezado el ritual de la víspera de Todos los Santos. Willy se levantó y salió corriendo en la oscuridad del bosque. Vio luces a lo lejos, fuegos rojos, fuegos verdes que jamás se apagaban bajo la lluvia.
descubrió en una colina a varias personas formando un círculo frente a un monolito o piedra altar. Era gente muy vieja con enormes barbas y echaban polvos al fuego que olían espantosamente mal. Cantaban y rezaban y el humo cubría todo el claro. Ahí pudo distinguir a varias personas atadas, las víctimas del sacrificio, sus tíos quizás. El suelo empezó a temblar como si se tratase de un terremoto, y entonces lo vio. Vino eso, arrastrándose cuesta arriba, la monstruosidad de los sueños de Willy. Solo pudo ver brevemente cómo aquella masa oscura y grotesca se posaba en el centro y empezaba a inflarse, a hincharse, a crecer. Willy se levantó y corrió como jamás había corrido, sin importar que lo vieran o lo escucharan, ya que la locura le hacía gritar sin importar nada más. Entonces descubrió una casa. Era la casa de sus tíos. Había estado corriendo en círculos todo el rato y había vuelto al lugar donde todo empezó. No tuvo más remedio que ocultarse en la casa y tapió las ventanas y las puertas con enormes tablones de madera. Él solo pretendía aguantar aquella noche y que fuera la luz del sol la que despejase todo horror. Por una rendija vio al impostor de su primo Osborne. Estaba intentando abrir la puerta e iba acompañado por otros hombres. Le escuchó hablar con ellos y algunas veces eran palabras, pero otras veces le recordaba a el croar de algo semejante a una rana. Entonces se fueron al pozo y escuchó decir a Osborne: «Esperar a que oscurezca, podemos usar la entrada del pozo, buscar la entrada». Willy sabía lo que significaba. Los druidas vivían en un mundo subterráneo en aquellos montes y el pozo conectaba con las galerías de túneles que utilizaban. Debe haber un mundo debajo de aquellos montes que la gente ignora y no sabe por desconocimiento o temor. Sabía que aquella podría ser su última noche, ya que estarían allí para usarlo como sacrificio. Por ello toda esta historia la escribió en el cuaderno que encontró en el suelo, pidiéndole al lector que buscara las huellas y las pruebas de aquello que se posó en la colina. Dejó el cuaderno que fue hallado en una casa deshabitada. Aquí llegamos al final del relato titulado Cuaderno hallado en una casa deshabitada. El principio y el final son sublimes y forman parte del estilo de toda la mitología lovecraftiana. Alguien que ha pasado un horror y lo cuenta dejándolo como sus últimos momentos de vida. Una carta, un libro, un escrito, una memoria. Aquí vemos cómo el Shoggoth habita los bosques. Es invocado por los druidas, pero para invocar otra cosa. Algo que se oculta debajo de la tierra, del cual se desconoce en el relato. Pero me parece muy interesante la subtrama que hay de fondo. El joven Willy no puede sobrevivir a pesar de tener 12 años y ser, un niño al que nadie creía. Pudo conseguir escapar al menos momentáneamente. Pero todo acabó en caos, horror y un desperdicio. Me parece también muy interesante cómo Robert Bloch intenta transmitir el saber ancestral de los druidas. Los druidas o los chamanes o los sabios de la antigüedad, aquellos que atesoraban el conocimiento e infundían ese conocimiento a unos pocos elegidos. Cuando habla de los incas, el hombre blanco que vino como los dioses, confundido como los dioses, me parece que hace referencia a culturas que nos hablan de quizás un contacto con seres del espacio. Pero eso ya es libre interpretación. Espero que hayáis disfrutado de este relato y continuaremos con muchos más de la mitología lovecraftiana, algún SCP y quizás también historias de Reddit. Pero nos vamos a mantener con la búsqueda de estas llaves o pepitas de oro ocultas en la mitología lovecraftiana. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.
Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.